toda la familia. Los temas de sexo o violencia se abordarán con fines pedagógicos. Este programa contiene closed caption. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital, soy Diana Londoño acompañándolos. Últimamente hemos hablado, se ha oído hablar sobre un término que ya les menciono, está siendo muy común este trastorno, sin embargo, muchas veces es confundido con otros síntomas que presentan algunos otros trastornos o enfermedades. Estaremos hablando hoy sobre la disautonomía. Y buscamos en el programa de hoy hablar sobre un tratamiento integral, conocer cuáles son todos esos síntomas, las causas y sobre todo, lo más importante, el tratamiento, saber cómo podemos convivir con esta dificultad que tiene que ver con un trastorno o un desorden del sistema nervioso autónomo. Quiero darles nuestras líneas, más adelante recibimos sus llamadas para que participen. El chat también estará abierto para que ustedes participen en él, hagan sus preguntas y sus comentarios. Ya voy a contarles cómo entran a nuestro chat. Primero las líneas telefónicas 232-4604 y esta línea gratuita nacional 018-515-015. Al chat entran entrando a la página principal de Teleantioquia, www.teleantioquia.com.co. En la parte superior de la pantalla van a encontrar un recuadro, ahí están viendo, que dice señal en vivo. Dan clic, empezamos a chatear y a recibir sus preguntas y todos sus comentarios. Recuerden que estaremos hablando hoy sobre disautonomía y queremos tratar este tema de una manera integral, conociendo causas, síntomas y hablando sobre un tratamiento o manejo de esta dificultad del sistema nervioso autónomo. Vamos a empezar este programa con el testimonio pregrabado del doctor Luis Beltrán, que nos empieza a contar un poco de qué se trata la disautonomía. Veamos. Muchas gracias. Mucho gusto. Hola Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Doctor, le cuento que me he sentido muy cansada, una fatiga, una debilidad, especialmente en las tardes. Me mareo muy fácil, tiemblo mucho, las manos tiemblo mucho, me da mucho frío, me mantengo como un poquito fría en las manos específicamente. ¿Y hace cuánto vienes con esos síntomas? Bueno, no, pues digamos que no son recientes, sino que se han ido como, uno puede creer que son muy normales, ¿cierto? Porque presenta algún mareíto y es normal, ¿cierto? Pero digamos que se han ido como incrementando y juntando todos estos síntomas, entonces eso es lo que ya me está preocupando. Indudablemente están concordando con un síndrome, no estoy hablando de enfermedad, sino de síndrome. Síndrome es un conjunto de características de una situación y no necesariamente guarda relación con la enfermedad. Entonces nos está concordando con un síndrome que se llama la disautonomía. Fundamentalmente hace que las personas desde edades muy tempranas empiecen a manifestar toda esta clase de síntomas que acabamos de ver. Los más significativos son estados de somnolencia más o menos constante. Bajan los estados de ánimo en las personas. Usualmente empiezan el día muy animados, pero en la medida que transcurre va descendiendo su estado de ánimo. Es como si perdieran las fuerzas, de tal manera que al concluir el día, las personas no les provoca sino estar recostadas, reposando, que nadie las moleste,
se vuelven hipersensibles. Un componente del tratamiento es de tipo cognitivo. Nosotros trabajamos en nuestro centro con psicología cognitiva. Entonces, a través de esto se le enseña a las personas cómo deben manejar este síndrome, cómo deben de comportarse socialmente, y también nos reunimos con las personas más cercanas para que ellos empiecen a entender esa condición. La otra parte del tratamiento consiste en una regulación de sus ondas cerebrales a través de una nueva técnica que se denomina neurofeedback y consiste básicamente en la utilización de software especializados y la utilización de unos tipos de electrodos que se ubican en las regiones del cerebro que coordinan las funciones del sistema vegetativo autónomo y que hacen que de alguna manera las personas empiecen a mejorar su calidad de vida. Vas a estar mirando la pantalla bien relajada, vas a estar viendo una película y cuando tus ondas cerebrales no estén acordes al protocolo que le pedimos, entonces... Veíamos algunos de los síntomas que tienen que ver con este síndrome o trastorno que es la disautonomía. Hablábamos de la somnolencia, de un cansancio en las horas de la tarde principalmente, hipersensibilidad. Todos estos son algunos de los síntomas, pero la explicación un poco más detallada, ahora que vamos a entrar en la consulta, nos la va a dar el doctor Luis Beltrán, que nos acompaña también hoy en el estudio. Él nos dio, digamos, esta introducción en nuestra nota pregrabada y hoy nos estará acompañando para responder muchas más preguntas al respecto. Él se ha dedicado a estudiar sobre este tema que es la disautonomía y otros más, pero hoy nos compete hablar sobre este trastorno que nos interesa conocer. Lo queremos tratar para que sepamos cómo se diagnostica, cuándo se debe consultar y cuál es el tratamiento integral para tener, como decía el doctor en la nota pregrabada, una mejor calidad de vida. Entramos entonces en la consulta. Doctor Luis Beltrán, PhD en psicología, director del Centro de Psiconeurofeedback, nos acompaña. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Dianita. Bueno, vamos a hablar entonces sobre la disautonomía. Es un término que se conoce poco, sin embargo, me decía, doctor, usted ahora que es muy común y que un gran porcentaje de la población lo padece, en unos países más que en otros. ¿Cómo está la situación en nuestro territorio? En nuestro territorio la disautonomía se está volviendo cada vez más prevalente. Está calculado que en Colombia, en algunos estudios que han hecho, oscila entre el 8 y el 10% de la población. Generalmente se ve más en la población infantil y juvenil, pero también es bastante significativo en la población adulta. Este trastorno se empezó a estudiar desde el siglo XIX y se conocía con el nombre de neurastenia. Neurastenia significa sistema nervioso débil. Entonces se creía inicialmente que estas personas tenían un sistema nervioso que no era fuerte, no era capaz de resistir los embates diarios y eso hacía que de alguna manera las personas fueran perdiendo sus fuerzas paulatinamente en la medida que transcurrían las horas del día. Esta denominación llega hasta mediados del siglo XX más o menos, donde algunos estudios empiezan a profundizar más en el tema y a darse cuenta que en últimas se debe a una disfunción del sistema nervioso autónomo, por una descoordinación que se da entre el sistema simpático y el parasimpático, unido con el vago, que son sistemas nerviosos que hacen que las personas tengan coordinaciones específicas a nivel motor. Sí. Doctor, las causas. ¿Se conoce alguna causa específica? ¿Por qué, decía usted, se presenta un poco más en la población infantil y en los jóvenes, aunque también es significativa en los adultos, pero se ve más en esta otra población?
Bueno, se ve más en la población infantil y juvenil por los estados de maduración de los procesos neuronales. En la medida que esos estados de maduración parecen afianzarse más, algunos de estos síntomas desaparecen. En cuanto a las causas que me preguntas, pues son diversas, no podríamos atribuirlo a una sola de ellas. Sí. Podemos, por ejemplo, identificar pues, el factor genético, que indudablemente tiene un papel muy importante. Por eso en las historias clínicas uno generalmente empieza indagando si en la familia ha habido antecedentes relacionados con este problema, o mejor con esta condición de vida, porque no podemos decir que sea un trastorno propiamente, sino que es una condición de vida de las personas. De la manera que hay unos que son extrovertidos y otros que son introvertidos, también diríamos que hay personas que tienen disautonomía, o sea, tienen una forma tal que su sistema nervioso les funciona de esa manera diferente y no de otra diferente. Doctor, para seguir ahora con las causas, pero me parece importante que en este momento concluyamos lo siguiente. Usted dice, perfecto. Es una condición, sí, pero se puede presentar en cualquier momento de la vida. Una persona puede haber sentido su energía, su vitalidad, su sueño regular durante su infancia, juventud, y en una edad adulta detectar esta condición y algo la dispara, o cuando nos referimos a esa condición porque aparece en algún momento y no se tuvo desde antes. Muy interesante esa parte para que la aclaremos. Vean, la condición básica es la disfunción del sistema nervioso central autónomo. Sí. Esa condición puede ser genética, o sea, se puede empezar a aparecer desde los primeros años de la infancia, pero también es posible que por otras causas de tipo ambiental, por ejemplo, se ha determinado que algunos estados de contaminación elevados pueden dar origen a esa disfunción, que la ingestión de algún tipo de alimentos o dietas específicas también lo puedan hacer, que enfermedades que ha padecido la persona, como estados, por ejemplo, excesivamente altos de fiebre no controlada o cosas por el estilo, como algún tipo de traumatismo, perdón, que se puedan ocasionar en el sistema nervioso, también pueden dar origen a esta clase de trastornos. De manera que se presenta entonces en un momento, en una edad más adulta. Yo quisiera, doctor, a propósito de esto que usted nos está diciendo, y vamos hablando un poco más después de las causas de lo que me decía, lo genético, pero ahora me está diciendo también sobre lo ambiental y momentos en los que se le puede presentar a una persona en una edad más adulta. A propósito, tenemos aquí a Piedad Vasco, que nos acompaña para contarnos su testimonio, y vamos entonces entre testimonio y la parte de la teoría y el tratamiento y todo lo que usted nos cuenta, doctor, aclarando un poco más. Piedad, bienvenida, muchas gracias por estar en Red Vital. Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, Piedad, nos contabas ahora, antes de comenzar el programa, que más o menos llevas un poco cerca al año de haber sido diagnosticada con esta condición de disautonomía. Cuéntanos un poco sobre la historia, cómo empezaste a detectar que necesitabas consultar, qué sentías. Sí, a ver, lo que decías anteriormente, que se presenta no antes, sino ahorita como en una edad ya más adulta. Sí, yo empecé como más o menos unos 3 años para acá a sentirme distinta, sí, con poca energía, poco aliento para terminar como mi día normal. Ahí fue donde me fui dando cuenta que algo me pasaba, pero era difícil porque era visitar mucho al médico, porque se presentan muchos síntomas, muchos dolores de cabeza, dolor en las piernas, un cansancio, una fatiga que no te explicas por qué. También uno piensa a ratos que puede ser que estás falto de comer, entonces porque te da una ansiedad como en el estómago, como que te falta comer, y no, está muy relacionado como con que el frío, el calor, por eso pues... Con esos cambios de temperatura también lo sentías. ¿Sentías? Sí, demasiado. De pronto estar en una parte donde fuera muy frío, eso me afectaba bastante, pero no hallaba qué era, hasta que por fin pues... ¿Cómo diferenciabas ese estado en el que te sentías cansada, fatigada, de un estado de cansancio normal, que tiene que ver con la rutina del día, algunas veces más o menos agitada,
¿Cómo te dabas cuenta para diferenciar que ese cansancio era distinto? Casi que te sentías muy débil y con ganas de estar acostada. ¿Cómo era esa sensación específicamente? A ver, esa sensación era, al comienzo que me empecé a sentir, me asustó porque fue algo pues como ya muy extremo, porque empecé a irme a los lados. Empecé a irme a los lados y de pronto a caerme. Entonces yo me caía y yo decía, pero ¿yo por qué me estoy cayendo? Y era ya al finalizar algo que estuviera realizando, es decir, algo muy cotidiano en mi casa, que me dijera yo voy a hacer algo en mi casa y me iba para los lados, entonces terminaba porreándome y yo decía, pero ¿por qué me está pasando esto? Entonces esa era una de las situaciones que me alarmó. Te quisiera preguntar con respecto ya a la parte de las no sensaciones físicas, sino de tu emoción. ¿Qué sentías? Una vez te empiezas a sentir débil, que una tarea que estabas realizando es difícil de finalizar porque sientes todas estas sensaciones físicas. ¿Qué empezó a pasar también por tu mente, por tus emociones? ¿Fue difícil que vivieras esos momentos en los que te sentías débil? Me sentí triste, porque yo decía, es que es algo que me está pasando que no es normal, porque es un agotamiento, es ganas de hacer tantas cosas en el día. Entonces fue difícil y fue duro, o sea, es complicado y no encuentro muy bien las palabras para expresarlo, pero es... ¿Sentías que tu calidad de vida estaba disminuyendo por esa dificultad que tenías? Sí, porque también se ve afectada la parte de la memoria, que de pronto no lo hemos hablado. Y cuéntanos un poco sobre eso para que el doctor también nos acabe de hablar un poco más del diagnóstico. Que mi memoria fue muy afectada porque cosas como los nombres de las personas se me dificulta recordar. Entonces, y yo decía, pero ¿por qué se me olvida el nombre de una persona que me acabó de dar el nombre? ¿Cierto? ¿Sabes? No te pasaba antes. No me pasaba antes, pero era inexplicable, pero no era capaz yo de armar como todo ese paquete de cosas, como decir, es que tengo eso, pero yo seguía consultando. Me estás hablando de 3 años atrás. Sí. Empieza a pasar esto y hace 1 año aproximadamente tienes el diagnóstico. Durante esos 2 años estuviste yendo a diferentes tipos de consultas, te dieron en algún momento un diagnóstico diferente, porque también quiero, doctor, que hablemos sobre ese diagnóstico diferencial. Muchas veces se puede confundir o las personas no han estudiado lo suficiente sobre esta condición y resulta que son diagnosticados o desde la depresión y erróneamente. Durante esos 2 años fuiste a muchas consultas, cuéntanos un poco. Sí, porque como también se duele mucho la cabeza, se duele la cabeza, el estado de ánimo baja, entonces se confunde mucho con que de pronto está uno depresivo, pero yo ya iba armada y le decía al médico que me trataba, le decía, yo no necesito ningún tipo de pastilla como para que me tenga controlada, porque es que no, yo soy una persona alegre, o sea, no tengo ningún motivo así como para estar depresiva, a pesar de que hay dificultades en la vida, pero no es esto, es que yo siento que hay algo más. Es otra cosa. Sí. Doctor, hablemos entonces sobre esa parte de diagnóstico diferencial. Muchos de estos síntomas, el sentir debilidad, muchas veces se puede confundir con no estar tan motivado para realizar las cosas en la vida. Se llega a diagnósticos erróneos. Sí. ¿A qué diagnóstico se puede llegar cuando realmente es una disautonomía, pero puede presentar síntomas parecidos a otros trastornos o enfermedades? Sí, perfecto. Una de las funciones que se altera con mayor frecuencia es el sistema sanguíneo. Sí. Entonces las personas empiezan a experimentar palpitaciones o bajo nivel en las funciones sanguíneas. Entonces aquellas personas que experimentan taquicardia pues usualmente acuden donde el doctor para consultar acerca del funcionamiento de su sistema sanguíneo. Si el doctor que los atiende no está muy familiarizado con este desorden, pues obviamente incluso puede llegar a hacer intervenciones también de tipo cardíaco. Otra de las alteraciones básicas se da a nivel del sistema respiratorio, porque las personas con cualquier actividad se sienten muy agitadas. Sí. La respiración es rápida y es corta, y si la ansiedad los acompaña con mayor razón, entonces también empiezan a
o se empieza a presentar algún riesgo de que haya un diagnóstico relacionado con esto. Las personas usualmente también presentan temblor en las manos, incontrolado, que puede ser pues muy significativo o poco significativo, pero a pesar de que las personas quisieran tener sus manos quietas, no lo pueden hacer. Entonces se asocia esto con el sistema muscular también y con alguna descoordinación. Hay algunas disautonomías relacionadas con trastornos mayores, como por ejemplo el Parkinson, Sí, que algunos cuando autores ya el temblor de pronto es más manifiesto, Sí. inclusive no solamente de las manos, sino de las extremidades inferiores también. Algunos autores lo asocian también a sistemas disautonómicos. Pero paralelamente a esto también hay algunos síntomas de tipo psicológico bastante significativos. Por ejemplo, las personas aumentan los niveles de ansiedad porque ellos tienen una situación que se llaman preanuncios. Ellos saben cuándo va a empezar esa manifestación y en qué momento se empiezan a agitar. Por ejemplo, si las personas están en lugares cerrados, más o menos como este estudio, diríamos, o algo así, Sí. o están en una iglesia o en un teatro o lo que sea, o están en medio de una multitud, empiezan los síntomas a aparecer. Claro, porque entonces se generan todos esos otros que usted ya nos ha contado y empieza la ansiedad. ¿Qué tal, doctor? Sí. Si dejamos esta parte de estos Perfecto. síntomas que tienen que ver mucho con la parte psicológica y emocional para que los desarrollemos uno a uno luego de los Perfecto. comerciales y seguimos entonces conociendo un poco más sobre la disautonomía de la cual estamos hablando hoy en Red Vital. Vamos a pasar a unos mensajes, ya regresamos. Estamos hablando sobre disautonomía en su programa Red Vital. Tenemos una encuesta que tiene que ver con todo esto que hemos desarrollado en la primera parte de nuestro programa. La pregunta es la siguiente. Participen, lo pueden hacer a través de Facebook. ¿Cuáles creen o cuál crees que las alternativas para cuidar nuestro sistema nervioso? ¿Cuáles son esas alternativas? A, no existen alternativas para esto. B, establecer rutinas de autocuidado y liberación de estrés a través de técnicas de relajación. C, hallar un equilibrio entre el descanso y la actividad. D, estar atentos ante las señales de nuestra salud mental en el descanso y también en la actividad. Recuerden entonces participar. Ahora estábamos hablando, doctor, sobre una mayor prevalencia de esta situación, la disautonomía, en los jóvenes o en los niños. Y precisamente está con nosotros Juan Carlos Ramírez, él es estudiante universitario y nos contaba y les va a contar a ustedes cómo él observa dentro de la población universitaria, sus compañeros y compañeras, que se presentan una cantidad de estos síntomas. Ya tú nos cuentas, Juan Carlos, y el doctor nos hablará si es que en la población universitaria hay condiciones también ambientales que puedan interferir en esos estados emocionales y físicos que agrupan este trastorno o esta condición. Juan Carlos, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Diana. Bueno, qué rico que estés acá. Ahorita nos decías, si no es en una compañera, en un compañero que veo estos y estos síntomas, estoy pensando entonces en que se está presentando en ellos algo parecido a lo que estamos hablando hoy. ¿O será que son condiciones independientes, pero la calidad de vida en este momento está haciendo que se presenten estas situaciones relacionadas con la ansiedad? ¿Cuáles son esos síntomas específicamente que tú ves en tus compañeros y hasta en ti mismo? Bueno, yo quiero empezar más bien planteando algo que hay un desconocimiento muy grande, un desconocimiento mayor, diría yo, del concepto de disautonomía. Yo creo que a usted te dicen disautonomía o te dicen pues algún otro término de los que se han planteado, lo que ha planteado el doctor o la compañera. Yo creo que nadie los conoce, ¿cierto? Aunque los viva. Aunque los viva, lo que decíamos en un principio. Vamos a hablar sobre este término, no se conoce, pero parece ser o es muy común. Entonces, digamos como al menos en el contexto donde yo me rodeo, digamos, un medio universitario, en el trabajo, en la misma familia, vemos que hay una gran población, digamos, como de estudiantes, compañeros, que tienen dolor de cabeza, tienen mareo, tienen sudoración, malestar general,
pero entonces ¿con qué se asocia eso, cierto? Pues hablo y voy a hablar en primera persona, al menos a mí, en algún momento lo primero que se manifestó en mí fue como un mareo, ¿cierto? Yo un momento a otro me sentí mareado, pues di un paso y yo dije, no, me voy a caer, pero yo dije, no, pues tomémonos un Dristan o cualquiera de estos medicamentos que venden por ahí en una farmacia, que con eso, porque eso es una gripa, pues, ¿cierto? Va a empezar una gripita. Pasa de una. Pasa muy general en las universidades. La mayoría de los estudiantes, incluyéndome, trabajamos, estudiamos, tenemos un ritmo de vida acelerados, donde no hay ninguna pausa, donde vos llegas a las 6 de la tarde, trabajas de 4 de la mañana, 5 o 6 de la mañana hasta las 12, no haces ninguna pausa y seguís trabajando hasta las 10 de la noche, solo descansas 4 horas, 5 horas y volvés las rutinas. Entonces se te vuelve casi que algo mecánico, ¿cierto? No disfrutas ni siquiera de tu familia, pues llegas, entonces no es solo un ahogo del cuerpo, sino un ahogo mental que tiene uno. Algo importante que dice el doctor que yo quisiera también expresar es que en las universidades, manifestando pues que la mayoría de estudiantes y de personas jóvenes manifiestan estos síntomas. ¿Cuáles síntomas específicamente ves que ahorita me decías, una compañera dolor de cabeza, el de allí es otro? Cuéntame específicamente qué es lo que has visto en tus compañeros y compañeras. Claro, desde el dolor de cabeza, digamos que las niñas pues al menos lo que yo he visto es dolor de cabeza, ay Juan, tengo dolor de cabeza, tengo mareo, ay me voy a caer, dame agüita. El otro compañero, parce, estoy estresado, no doy más. La otra persona inquieta, no se halla en el puesto, uno ve como una intranquilidad, una desconcentración en clase, en las actividades, un aislamiento que muchas veces puede conllevar a otra cosa, que es a una exclusión de los grupos, a una exclusión social, ¿cierto? Ahora me hablabas desde tu punto de vista personal, me decías, voy a hablar en primera persona, me decías, yo empecé a sentir un mareíto, al principio pensé que podía ser una gripa que venía en camino, entonces no le pusiste atención. ¿Tuviste algún otro síntoma diferente al mareo que lo veas asociado a esta condición de la que estamos hablando? Sí, algo me sucedió muy charro, porque cuando te contaba entonces que me dio un mareo, yo dije, no, me voy a tomar alguna pastilla, me la tomé, al otro día seguí peor. Estaba muy asustado, muy alterado, pues nunca me había dado, ¿cierto? Como que uno nunca se imagina pues que se va a marear en un momento y que vas a amanecer y vos estás confiado que eso va a pasar con la pastilla, pero que se sigue incrementando. En algún momento yo dije, no, me voy a ir a visitar un médico, pues. Llegué y lo primero que me dijeron, no, hermano, vos tenés un ataque de pánico o un posible ataque de pánico. Pues me pareció algo muy charro, porque pues es la cuestión que algo dentro de mí decía que no era de pronto un ataque de pánico. Y me comenzaban a nombrar causas en este sitio. Entonces me decían, no, lo que pasa es que de pronto vos tenés una inestabilidad emocional en tu casa. Y comenzaban a sacarme, digamos, o hacerme recetas, sí, como para formularme como esto, el ataque de pánico. En fin, es que estuve dos veces como por urgencias, me hicieron miles de electrocardiogramas, me hicieron exámenes médicos por todas partes y me mandaron mucho medicamento, pero yo seguía igual, ¿cierto? Aquí me parece importante que hagamos una pausita y volvamos entonces, doctor, a hablar sobre ese factor importante que es discriminar todos estos síntomas. Nos contaba Piedad, nos cuenta Juan Carlos, se empieza a diagnosticar de acuerdo a un solo síntoma, o él nos decía, los compañeros, el uno dolor de cabeza, el otro mareo, el otro inquietud, inestabilidad. Son síntomas asociados, pero también puede que existan aisladamente y se deban a otras cosas. Volvamos a ese punto tan importante de diferenciar. Sí, es cierto. Como este síndrome no ha sido suficientemente estudiado, sí, pues todavía falta mucha investigación al respecto, porque de hecho los textos que hablan sobre el tema pues empiezan diciendo que no existe una cura definitiva para esto. Pero sabemos que la ciencia todos los días avanza y que probablemente dentro de poco tiempo se encontrará algo definitivo que contrarreste esto. Sí. Entonces, como hay síntomas que no necesariamente están asociados a este cuadro, sino que pueden pertenecer a otras causas diferentes, para eso se utiliza un examen que se llama el TILT,
Consiste básicamente en que se recuesta la persona en una camilla y la camilla empieza a hacer rotulaciones a derecha, a izquierda, arriba, abajo, laterales. Y hay un aparato que registra cómo se presentan las reacciones del sujeto frente a los distintos movimientos. Entonces, en la medida que la persona está en este proceso de observación, empieza a manifestar los síntomas que hablábamos anteriormente. La taquicardia, el manejo del pulso, porque hay personas que se aceleran y otras que por el contrario tienen una disminución casi total, se bajan. Una ansiedad permanente, se hace en lugares cerrados, eso les aumenta pues también. La sensación de mareo. Hay personas que incluso llegan a desmayarse, como decía ahora Piedad. Una persona, doctor, que no tenga esta condición y se le hace este examen, puede permanecer tranquila en esos movimientos que rotan de un lado a otro esta camilla. Exacto. Sería la forma de descartar la presencia de algunos síntomas que no forman parte exclusiva del cuadro de disautonomía. Doctor, para concluir, y lo teníamos presente para hablarlo en este segmento, rápidamente, antes de pasar a unos mensajes importantes, quiero que acabemos de hablar un poquito de esos síntomas que tenían que ver con lo psicoemocional. ¿De qué hablábamos específicamente? ¿De la ansiedad y de qué más? Estábamos hablando de la ansiedad porque las personas cuando empiezan a sentir la reacción fisiológica, empieza a aumentar el nivel de ansiedad. La ansiedad también tiene la facultad de bloquear algún tipo de funciones, como la aceleración o disminución de la capacidad respiratoria, por ejemplo, o el hecho de que las personas puedan moverse o no con facilidad dentro de un ámbito determinado. Pero hay otra condición psicológica también muy importante, que es la disminución de las facultades cognitivas. Como nos decía ahora Piedad, ella ha sentido una pérdida de la memoria. Exactamente. Las funciones cognitivas son las que están relacionadas con las funciones básicas del pensamiento, de la atención, de la memoria. Y aunque digamos que el ser humano es excesivamente complejo y todo no es disautonomía, para que no caigamos en ese error, porque alguien puede perder también la memoria por otras causas, un Alzheimer, por ejemplo, u otros trastornos diferentes. Lo que tendríamos que mirar es el conjunto de los síntomas que forman la totalidad del cuadro. Entonces, estas personas empiezan a disminuir las facultades cognitivas, les empieza a fallar la memoria, sus procesos de atención son bastante lentos, en algunos niños o jóvenes o adultos inclusive la capacidad de concentración es muy bajita, no resisten estados de atención constante. Si tienen que escuchar una conferencia, si tienen que leerse un libro, un documento, lo que sea, tienen que hacerlo por periodos muy cortos, porque no son capaces de concentrarse. Doctor, aquí veo definitivamente que es importantísimo ese diagnóstico diferencial, porque vea que hemos hablado de 3 situaciones con las cuales se puede confundir y seguramente habrá muchas también, otras. Estaremos hablando de la depresión, de un trastorno de ansiedad o un ataque de pánico, como nos decía Juan. Y se me ocurre que también, como usted nos decía, niños con una atención baja debido a la disautonomía también pueden ser diagnosticados entonces con déficit de atención. Sí, exactamente. De manera que entonces es importantísimo en todo ese diagnóstico diferencial. Es muy importante hacerlo y con instrumentos que nos muestren resultados objetivos, para no caer en la subjetividad de yo pienso, yo creo, probablemente. Entonces, lo ideal es acudir a técnicas o elementos que están muy desarrollados en el campo del diagnóstico, pues me estoy refiriendo al neurofeedback, por ejemplo, o al TIL, o cualquiera de estos, donde la percepción subjetiva se disminuye en mucho grado. Y se hace un diagnóstico que nos dé adecuadamente la respuesta a eso que está viviendo o teniendo el paciente. Perfecto. Ya entonces vamos a hablar, doctor, después de pasar a estos mensajes, sobre el tratamiento, que es básicamente lo que queremos conocer cuando ya nos hemos dado cuenta que tenemos o no tenemos este trastorno. Vamos entonces a hablar sobre eso y luego vamos a pasar a zona interactiva para que entonces nos llamen. Quiero recordarles nuestras líneas telefónicas 232-4604 y 018-515-015.
Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Recibimos sus llamadas en el 232-4604 y 018-515-015. Entramos en zona interactiva. Y Patricia Mejía nos llama desde La Floresta. Buenas tardes, Patricia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Patricia, muchas gracias. Bienvenida a Red Vital. Muchas gracias. Básicamente mi pregunta es, pues tiene que ver como con mi estado de ánimo, que hace 2 años no es pues como el mismo. Yo he sido una mujer muy vital y he cambiado bastante. Y en la EPS me han tratado como si fuera una depresión, me han mandado pues como droga, me ha aumentado el peso, eso me aburrió más, entonces me han mandado a hacer ejercicio, me han mandado a hacer un millón de cosas y yo siento que cada vez estoy como más terrible. ¿Cómo llega uno donde el médico, con toda la energía que tiene uno de 30 años, que supone que uno es una mujer feliz aún, y que no lo traten como si uno fuera un hipocondriaco? Además que es muy difícil vos luchar con esto todos los días y decirle a la gente, hey, estoy enferma, hoy me duele la cabeza, hoy me duelen mis rodillas, hoy me duele no sé qué. Entonces, y además de eso tengo problemas de sueño, y además de eso tengo pues una artrosis ya en ambas rodillas. Eso ha sido difícil. La pregunta básicamente es ¿cómo llego yo donde mi médico para que me replantee, o será cambiar de médico? O cambiar de tratamiento, una alternativa diferente. Patricia, muchas gracias por participar en Red Vital. Ya el doctor te va a contestar. Sin embargo, yo quisiera pasar a ti, Juan, porque ahora durante los comerciales comentabas algo parecido y decías, muchas veces llegábamos a la institución de salud y no somos tratados realmente con esa condición que estamos padeciendo, sino que una se va diagnosticando, digamos, sin tener certeza de esa condición. ¿Qué quisieras decir y comentar también con respecto a lo que nos dice Patricia? Varias cosas. La primera es que la situación de salud en general en el país, o sea, que vos llegues en unas urgencias, con un malestar que implica tener unos sentimientos que nunca han estado en ti, eso genera de por sí ya un malestar grandísimo. Vos lo que querés, más que te den una respuesta inmediata, es que te lleguen y te calmen, o no que te calmen de inmediato, sino que te digan, es posible esto, pero vamos a trabajarlo. Entonces, sí, lo primero es que no, el médico no te da tiempo necesario, el EPS o donde estés, no te brinda el tiempo necesario para entender lo que vos tenés o lo posible que puedas tener en el momento. Lo segundo, los medicamentos que te envían, o digamos como lo que te formulan, muchas veces no es adecuado al problema que estás teniendo. Patricia nos dice, a mí me están tratando al parecer esta situación como una depresión. De todas maneras, el doctor, sin tener, digamos, todas las herramientas necesarias para el diagnóstico, no podría decirle a Patricia, es esto o esto, pero sí es bien importante poder llegar a esa detección real de la condición que está viviendo la persona. Claro, y yo creo que uno de entrada, estando ya en el centro médico, que comiencen a plantearte cosas que vos sentís que son diferentes, o sea, no te va a solucionar mucho. Por ejemplo, nos llama, se me olvidó el nombre pues, de la que nos llama. Patricia manifiesta algunas cosas, que llega al centro médico, de pronto la evalúan y la tratan con síntomas y le dan un dictamen que es para ella porque lo siente diferente a lo que pueda tener, ¿cierto? O sea, no está viendo mejoría, quizás la está engordando, a otros les quita el apetito, quizás a otros les vuelve más intranquilos, más ansiosos. O de pronto se le está tratando una condición que no es realmente la que ella está teniendo. Y la pregunta es, ¿bajo qué términos o bajo qué condiciones o bajo qué elementos te tratan a vos en un centro médico? O sea, ¿con qué criterio y con qué sentido ético están evaluando y están tratando a las personas que llegan? ¿Será que lo estamos evacuando solo por el afán porque tenemos otro, porque solo tiene 5 minutos por cita? ¿O será que es que de pronto no somos o no se es éticamente responsable con el paciente, con la persona, con el usuario, y se le dan unas indicaciones que así no sean tradicionales,
posiblemente sean la causa del problema o la dificultad por la que se esté consultando. Juan, bien importante lo que resaltas, unido a lo que nos dice Patricia. Doctor, y yo quiero que usted le conteste a Patricia, sin embargo, para que no se me vaya la persona que está en línea, voy a recibirle la pregunta, quizá podamos redondear la respuesta a ambas. Nos llama Mari Bermúdez, desde Ciudad Bolívar. Buenas tardes, Mari. Buenas tardes. Bienvenida. Muchas gracias. A usted gracias. Lo que pasa es que llegué pues como tarde al programa, pero hablan de algo muy parecido, que es tergiversando pues los diagnósticos y eso. Yo soy enfermera, hace 10 años tuve una depresión por algo que pasó en mi vida y como tal cualquier síntoma que aparezca ahora me rotularon así. En este momento he tenido mareo y cefaleas intensas, migrañosas, más o menos hace 4 meses, y no he podido lograr que se me haga un diagnóstico diferencial porque se han pegado de lo que viviste en otro momento. De lo que yo viví en otro momento. Entonces hablaba como lo que decía Patricia ahorita. Tengo dolor en las rodillas, se me hinchan las rodillas, entonces todo lo voltearon, es que tengo un estrés reconcentrado, pero no he podido, a pesar de que me mandan los antidepresivos, yo no he podido tener buena tolerancia con ellos. Entonces me he hecho otras terapias, estudio, hago deporte, salgo y todas esas cosas, pero me preocupa mucho ahora que no he tenido ni siquiera un TAC. ¿Y sigues con esos síntomas de dolores de cabeza, mareos, todavía permanecen? Permanecen y están más agudizados hace de 3 meses para acá, pero no he logrado quien me mande un TAC, no he logrado, por ejemplo, que me hagan otro diagnóstico, un neurólogo, sino un médico general. Entonces todo va encaminado y ya entonces la palabra, miran la historia y la palabra que encuentran ahí es vértigo. Síndrome vertiginoso. Entonces yo sí me cuestiono y estoy de acuerdo con el joven que está hablando, que es que no, un médico no va más allá, y yo trabajo en salud y me duele tanto que entonces ya estemos rotulados, como decía Patricia, la anterior participante, de que entonces somos unos hipocondríacos, pero de pronto es que no han llegado hasta el fondo de nuestro problema. Mari, has planteado en esta última frase algo bien importante para que el doctor le responda tanto a Patricia como a ti. Muchas gracias por participar. Un saludo muy especial a todos en Ciudad Bolívar. Muchas gracias. Doctor, pues ambas plantean algo muy similar y es llegar al fondo de esa situación. Se están tratando, pero siguen con las mismas dolencias, síntomas, y yo quisiera saber si el síntoma que ambas mencionan de ese dolor en las rodillas tiene que ver con la condición de la disautonomía. Sí, las dos preguntas tienen bastantes elementos en común y en realidad lo que ellas están planteando es el común denominador no solo de ellas, sino de muchas otras personas a quienes se les trata pues este síndrome, pero de manera aislada. Entonces, están con un problema de estado de ánimo. Eso es depresión, porque estamos acostumbrados a que los problemas de tipo físico o psicológico son unicausales. Entonces, a tal síntoma corresponde tal causa. Y la realidad es que estos elementos son multicausales. Y esa es una de las cosas que hemos tratado de demostrar acá en el transcurso pues de lo que hemos hablado hasta el momento. Claro. Entonces Patricia, por ejemplo, dice que a veces está con estado de ánimo bajo y que lo interpretan como un trastorno depresivo, pero al tomar medicamentos para eso no ve ningún efecto. Pues claro, si le están dando una cosa para algo que no es la causa de lo que se está demostrando, y lo mismo con Mary, pues una situación más o menos similar. Pero, retomando lo último que dijiste, si los problemas de rodilla están relacionados con esto, te quiero decir que usualmente las personas que son disautonómicas y se agachan, por ejemplo, a levantarse, les suenan las articulaciones con mucha frecuencia. Por eso este síndrome también es abordado por los reumatólogos y digamos que ellos en gran parte son los que han adelantado el mayor campo de investigación en este campo y han dado algunos elementos muy significativos para poder tratarlos. Las personas disautonómicas también
pierden como lucidez al realizar actividades muy rápidas. Por ejemplo, se agachan a recoger un papel y al levantarse empiezan a ver estrellitas, o empiezan a sentir que el mundo les da como vueltas. Tienen que quedarse. Es un cambio en la presión. Es un cambio en el estado del sistema sanguíneo que hace que la irrigación en los vasos que regulan la actividad sanguínea del cerebro no se hace de manera fluida. Entonces, al suspenderse, hace que se pierdan estas conexiones de alguna manera. Entonces, esas personas no pueden realizar actividades rápidas. Si caminan demasiado rápido o demasiado despacio, por ejemplo, en un centro comercial, empiezan a sentir inmediatamente taquicardia o van a sentir que se desmayan, se tienen que sentar, buscar apoyo, hacer cosas por el estilo. Y ahí ya entramos, doctor, a hablar de la parte del manejo. Nos está quedando ya poco tiempo y de la parte del manejo no quiero que se nos quede aquí sin tratarla en el programa. ¿Por qué le parece a usted, doctor, a través de su experiencia naturalmente, que el neurofeedback pueda servir en el manejo de la disautonomía? Si nos queda un momentico, me gustaría que tú nos contaras un poco cómo la has manejado brevemente. Perfecto. Nosotros en el centro, se llama psiconeurofeedback, tratamos la regulación de las ondas cerebrales y la estimulación de los centros del cerebro relacionados con cada uno de los síntomas. El neurofeedback quiere decir retroalimentación por electroencefalografía computarizada. Lo que se hace fundamentalmente es colocarle a las personas unos electrodos en el cuero cabelludo, registrar cómo funcionan sus ondas cerebrales y a través de unos aparatos especializados regularle las ondas para que esas personas puedan ir haciendo que sus síntomas vayan desapareciendo sucesivamente. La experiencia que nosotros hemos tenido con algunos pacientes disautonómicos tiene dos enfoques, digamos, en el tratamiento, en la atención. Por una parte, se trabaja con el neurofeedback, que es la regulación de estas ondas cerebrales de las cuales estamos hablando. Pero también trabajamos con terapia cognitiva, porque a las personas se les enseña cómo manejar sus estados de ansiedad para que vivan más controlados. Se les enseña a las personas también cómo desarrollar de alguna manera sus funciones que están relacionadas con los procesos cognitivos, lo que hablábamos ahora del pensamiento, la atención, la memoria, todo este tipo de cosas. Pero digamos que hay algunas cosas prácticas que yo quisiera decirlas, porque son cosas que cada uno lo puede hacer desde su casa de una manera. Manejar. Doctor, yo voy a pasar a estos datos, que tenemos en conexión, los vemos y después resumidamente entonces me cuenta esas cositas prácticas. Perfecto. Vamos a ver entonces estos daticos, pero antes me piden, y es importante que recibamos a Luz Amparo Orozco, que nos llama desde Niquía. Recibimos su llamada y luego le contestamos. Luz Amparo, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Bueno, me alegra mucho, Luz Amparo, cuéntenos. Sí, mi pregunta es, mi mamá es una señora de 79 años. Sí. Desde finales de marzo ya viene presentando toda esa sintomatología. Pensamos que era algo del corazón, por la edad, porque ya tiene una isquemia en el corazón y eso. Entonces, la semana pasada ella estuvo hospitalizada en la cardiovascular. Le hicieron un ecocardiograma con dobutamina, un holter y le salieron buenos. Ahora el médico dice, el cardiólogo dice que está casi totalmente seguro de que es disautonomía. Ya nos estamos gestionando por la EPS para la prueba esa del tinte. Sí. La pregunta mía es, mi mamá ha bajado mucho de peso, la presión se le sube y se le baja. Y queremos saber también si ese examen que posiblemente nos autoricen sea perjudicial de pronto para la salud de ella, porque una médica de la cardiovascular nos dijo que si la mamá de ella fuera mi mamá no le haría ese examen. Entonces, bueno, Luz Amparo, vamos a responderte. Había dicho que teníamos unos daticos, pero vamos a darle prioridad a la respuesta a tu pregunta. Doctor. Sí, ve, Luz Amparo, lo que nos acabas de decir es es una característica común y bastante frecuente de las personas disautonómicas. Yo pienso que el doctor que les sugirió este diagnóstico está en lo acertado. Más aún, si quieren estar más seguras de esa clase de diagnóstico, sería muy importante que le hicieran el test TILT del cual hemos hablado. Sin embargo, ella dice que una doctora dijo, yo no le haría ese examen a mi mamá. ¿Le parece de pronto que es un poco riesgoso a una mujer de 79 años hacerle
ese examen. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que no. Y que además el hecho de subir y bajar la presión es uno de los síntomas también característicos de este síndrome que estamos hablando. No creo que pueda tener repercusiones directas sobre ella. Nosotros a veces subvaloramos un poquito a las personas que llegan a este estado de edad. Inclusive me he encontrado con personas que pudiendo hacer algo por sus padres o sus abuelos no lo hacen. Pues, ¿por qué no hacerlo si les va a mejorar la calidad de vida? Si se sacrificaron toda la vida por ellos, pues es una manera de devolverles lo que ellos hicieron. Doctor, y concluyendo, porque ya nos queda, usted ahorita hablaba de unos tipsitos o algo importante, yo creo, y había quedado en puntica también con Piedad, usted ya estaba en el tratamiento, ¿cuáles son esos puntos básicos, Piedad, que considera que son importantes para manejar día a día la condición y que la calidad de vida mejore? Bueno, primero que todo es ser muy conscientes de que no estamos enfermas o enfermos, pensar de que es una situación que tenemos y que tenemos que aprender a manejar primero que todo, no angustiarnos porque de hecho pues hubieron primero unos pasos para poderles llegar a decir lo que les estoy diciendo ahora, es retomar mucho lo que nos indica, por ejemplo, lo que es el doctor Luis Beltrán y también el cardiólogo, porque es de verdad muy importante que para que estemos un poquito controlados con la disautonomía es no dejar el ejercicio, la ingesta de sal en la alimentación es muy importante, y también la hidratación, porque nos deshidratamos, nos da una deshidratación muy fuerte, entonces debido a que nos afecta tanto los cambios de temperatura, el calor o el frío. Y quiero sumarme a esto que tú dices, contándoles la respuesta que nos dieron los televidentes acerca de la encuesta y que creo que también puede ser algo bien importante para el manejo de la condición de la disautonomía. El 42% de las personas coincidió en decir que un manejo de técnicas de relajación, Juan Carlos mencionaba ahorita, por ejemplo, la respiración, puede servir mucho también para el manejo de esta condición y tener, como decíamos, una mejor calidad de vida. A todos muchas gracias por acompañarnos, ya se nos acabó nuestro tiempo. Hemos aprendido sobre esta palabra, disautonomía, que poco la conocemos, pero que se presenta frecuentemente en nuestro medio. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias también a nuestros televidentes. Nos vemos mañana, se ven mañana con Ana Lucía Acosta a las 3:30 de la tarde, como siempre en su programa Red Vital. La anterior transmisión fue financiada con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Teleantioquia, mi canal. Y juntando todos estos síntomas, entonces eso es lo que ya me está preocupando. Indudablemente están concordando con un síndrome, no estoy hablando de enfermedad, sino de síndrome. Síndrome es un conjunto de características de una situación y no necesariamente guarda relación con la enfermedad. Entonces nos está concordando con un síndrome que se llama la disautonomía. Fundamentalmente hace que las personas desde edades muy tempranas empiecen a manifestar toda esta clase de síntomas que acabamos de ver. Los más significativos son estados de somnolencia más o menos constante. Bajan los estados de ánimo en las personas. Usualmente empiezan el día muy animados, pero en la medida que transcurre va descendiendo su estado de ánimo. Es como si perdieran las fuerzas, de tal manera que al concluir el día, las personas no les provoca sino estar recostadas, reposando, que nadie las moleste, se vuelven hipersensibles. Un componente del tratamiento es de tipo cognitivo. Nosotros trabajamos en nuestro centro con psicología cognitiva. Entonces, a través de esto se le enseña integral, conociendo causas, síntomas y hablando sobre un tratamiento o manejo de esta dificultad del sistema nervioso autónomo. Vamos a empezar este programa con el testimonio pregrabado del doctor Luis Beltrán, que nos empieza a contar un poco de qué se trata la disautonomía. Veamos. Muchas gracias. Con mucho gusto.
Hola Verónica, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Doctor, le cuento que me he sentido muy cansada, una fatiga, una debilidad, especialmente en las tardes. Me mareo muy fácil, tiemblo mucho, las manos tiemblo mucho, me da mucho frío, me mantengo como un poquito fría en las manos específicamente. ¿Y hace cuánto vienes con esos síntomas? Bueno, no, pues digamos que no son recientes, sino que se han ido como, uno puede creer que son muy normales, ¿cierto? Porque presenta algún mareíto y es normal, ¿cierto? Pero digamos que se han ido como incrementando. Toda la familia. Los temas de sexo o violencia se abordarán con fines pedagógicos. Este programa contiene closed caption. El siguiente programa es financiado con los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión de la Comisión Nacional de Televisión. Para todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Red Vital, soy Diana Londoño acompañándolos. Últimamente hemos hablado, se ha oído hablar sobre un término que ya les menciono, está siendo muy común este trastorno, sin embargo, muchas veces es confundido con otros síntomas que presentan algunos otros trastornos o enfermedades. Estaremos hablando hoy sobre la disautonomía. Y buscamos en el programa de hoy hablar sobre un tratamiento integral, conocer... Enseña a las personas cómo deben manejar este síndrome, cómo deben de comportarse socialmente y también nos reunimos con las personas más cercanas para que ellos empiecen a entender esa condición. La otra parte del tratamiento consiste en una regulación de sus ondas cerebrales a través de una nueva técnica que se denomina neurofeedback y consiste básicamente en la utilización de software especializados y la utilización de unos tipos de electrodos que se ubican en las regiones del cerebro que coordinan las funciones del sistema vegetativo autónomo y que hacen que de alguna manera las personas empiecen a mejorar su calidad de vida. Vas a estar mirando la pantalla bien relajada. Vas a estar viendo una película y cuando tus ondas cerebrales no estén acordes al protocolo que le pedimos, entonces... Veíamos algunos de los síntomas que tienen que ver con este síndrome o trastorno que es la disautonomía. Hablábamos de la somnolencia, de un cansancio, cuáles son todos esos síntomas, las causas y sobre todo, lo más importante, el tratamiento, saber cómo podemos convivir con esta dificultad que tiene que ver con un trastorno o un desorden del sistema nervioso autónomo. Quiero darles nuestras líneas, más adelante recibimos sus llamadas para que participen, el chat también estará abierto para que ustedes participen en él, hagan sus preguntas y sus comentarios. Ya voy a contarles cómo entran a nuestro chat. Primero las líneas telefónicas 232-4604 y esta línea gratuita nacional 01-8000-515-015. Al chat entran entrando a la página principal de Teleantioquia, www.teleantioquia.com.co. En la parte superior de la pantalla van a encontrar un recuadro, ahí están viendo, que dice señal en vivo. Dan clic, empezamos a chatear y a recibir sus preguntas y todos sus comentarios. Recuerden que estaremos hablando hoy sobre disautonomía y queremos tratar este tema de una manera